¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. En la Argentina de Mondino no hay que esperar nunca que la Cancillería haga algún informe previo al pueblo argentino, sino que al revés, nos enteramos por agencias extranjeras de las cosas que ocurren en nuestro propio territorio. Los rusos terminan de descubrir un poderoso yacimiento petrolero en la Antártida, donde limita con la Argentina y la discusión del resto. Ustedes saben que hay un sector antártico que es nuestro, y un sector que reclamamos nosotros, y un sector donde distintos países del mundo dicen que es el territorio mundial, internacional. Bueno, lo cierto es que este descubrimiento de petróleo no lo informó la Cancillería argentina. Bueno, primero porque la relación con los rusos es muy mala, y entonces los rusos, que podrían haberle informado a Buenos Aires, porque Buenos Aires es la sede permanente del Tratado Antártico Internacional, obvió hacerlo, y nos enteramos por las agencias de noticias extranjeras y no por la Cancillería argentina. Cuando en la política exterior de un país pasan estas cosas, nosotros a lo mejor abrumados por el problema local, el problema interno, no nos damos cuenta ni ponemos en una escala de valores como corresponde el episodio internacional. Pero créamelo que los argentinos enterarnos por la prensa externa no es nada positivo ni nada bueno, y eso lo observa el mundo diplomático en su conjunto. Estamos ante un nuevo problema, ya no para los que estamos más cerca del arpa que de la guitarra, para los que peinamos cana y nos estamos yendo del planeta, sino para las nuevas generaciones que van a tener un conflicto extra de todos los que tiene nuestro país. La disputa del territorio antártico, donde ya saltaron los piratas ingleses a decir, nosotros también tenemos derecho y pertenencia. Allí se va a crear tres cuestiones que son centrales. La primera que tenemos que saber es que los chinos tienen la base más grande en la Antártida que todos los países hayan puesto. Lo segundo que hay que saber, que este descubrimiento de los rusos va a llevar necesariamente a una modificación del compromiso internacional, que es un territorio donde se debe cuidar la naturaleza, preservar el medio ambiente, etc. Esto no va a pasar en forma inmediata o en cualquier momento. Va a haber explotación petrolera y estaremos ante un problema mucho más serio del que estamos imaginando en este mismo instante que usted está escuchando lo que acabamos de decir. Claro, esto puede llevar un tiempo suficiente como para que algunos ya no estemos en el planeta y para que otros nuevos habitantes del mundo argentino empiecen a darse cuenta de conflictos que nacieron en esta época y que les va a tocar a ellos dentro de 10, 15, 20 o 30 años, porque el combustible, la disputa por las riquezas minerales y todo lo que el subsuelo de nuestro país ha demostrado tener es tentador. Ahora, ustedes saben que la Antártida es un movimiento único, y si este petróleo que encontraron los rusos está en un territorio donde nosotros estamos reclamando una parte, pero el resto pertenecería, entre comillas, al mundo internacional, ¿quién dice que no va a haber un conflicto a corto tiempo? Porque ya saltaron los ingleses a reclamar, a nosotros también nos corresponde. A veces, cuando uno tiene la maravillosa suerte de tener un país que brota de riquezas y tener una sociedad que se mal administra como somos nosotros, es casi una carga energética negativa. Porque en lugar de ponernos en positivo, en lugar
de estar todos trabajando para hacer potencia, estamos a la defensiva porque hay una claudicación de las administraciones políticas que se van sucediendo entre dictaduras y democracias en un país que parece no tener en claro que toda esta riqueza que la Argentina tiene y posee, más allá del territorio internacional antártico, está en disputa. Que van a venir por el litio, que van a venir por nuestro oro, por las tierras raras que tenemos también los argentinos, van a venir por cada una de las cosas que en otras partes del mundo no se consiguen o no hay, por el uranio, y que todo eso va a pasar casi simultáneamente con la búsqueda de gas, de petróleo y todo lo que podamos imaginar. Claro, estamos parados frente a noticias que nos llegan del exterior. ¿Qué cosa juega Mondino como canciller? ¿Para qué está sentada en el Palacio San Martín? ¿Qué es lo que hace la que tiene la responsabilidad de informar y de atender las relaciones exteriores? Bueno, como todas las cosas del gobierno que acompañan al cachivache, tienen claudicaciones, lagunas y claroscuros. No seamos tampoco tan exigentes con los de ahora porque venimos arrastrando unas carencias en nuestra Cancillería que son absolutamente históricas. Hasta en plena guerra de Malvinas teníamos de canciller a un abogado de empresas británicas. Sí, fuimos a la guerra y el canciller de la dictadura era un abogado que defendía intereses ingleses en la Argentina. Todo esto que acompaña a una desorientación local se traslada inmediatamente desde el Palacio San Martín a todas nuestras representaciones en el mundo. Los embajadores nuestros están de veraneo, no son agentes comerciales, no generan negocios, no tienen relaciones como la gente, no ganan espacio ni sectores que coloquen a la Argentina en, digamos, un estándar internacional superior al que tiene, y a veces hay que preguntarse ¿para qué están? ¿Qué hacen? Bueno, hay un gran veraneo de los embajadores argentinos. Hay tres clases de diplomáticos: los de carrera, los puestos políticos y los otros, los que se hacen cargo de una embajada sin ser embajadores, porque no han sido nombrados embajador, porque hay una falencia y lo trasladan a otro lugar y entonces a partir de allí se hace cargo alguien de la embajada que no tiene ni siquiera el rango de embajador. Ahora, cuando tenemos una canciller que no informa y que nos enteramos por la prensa internacional que en la Antártida Argentina, absolutamente vecina al descubrimiento de petróleo de los rusos, no hay una sola información, no hay nada que salga de la voz de Mondino. La pregunta es, ¿somos conscientes de lo lamentable y patético de los gabinetes que tiene nuestro país? Ayer, en el Salón Blanco, cuando se inauguró el busto que faltaba, de Carlos Saúl Menem, donde hizo toda una locución ponderándolo Milei a Menem, y logrando que varias personas en el Salón Blanco lo aplaudieran en reiteradas ocasiones, por en algún momento decir incluso que estaba frente al busto del mejor presidente. Bueno, mientras hacía todo eso, el titular del Poder Ejecutivo, el principal empleado público nacional, nosotros nos enterábamos por agencias internacionales que los rusos descubrieron en la Antártida petróleo. La Cancillería, silencio. El hijo de la canciller, que es vocero de la ministra, no sé, estaría seguramente tomando algún café. Y entonces, las horas pasan, los días transcurren, los problemas nacionales nos agobian, pero internacionalmente la caída estrepitosa de la inteligencia
del Palacio San Martín se hace notar. Y además, la postura que tiene el gobierno del Cachivache, donde juega a perder, juega con Ucrania, juega a favor de Israel en la masacre de 35.000 palestinos, juega a favor de Estados Unidos y permite que vengan a hacer maniobras en territorio argentino sin pedirle permiso al Parlamento Nacional. Es decir, mientras estamos a la marchanta con todo lo que es la defensa nacional, la soberanía argentina, la defensa de Malvinas, donde le hemos dicho a los ingleses usurpadores, al primer ministro, podía venir a la Argentina como si las Malvinas fueran de ingleses y no de los argentinos. Todo está mezclado en una Argentina cachivache. Sí, el pueblo votó un cachivache, el gobierno es un cachivache, pero la sociedad vive un estado cachivache. Cambiando de tema, un día como hoy, de 1891, se publica la Rerum Novarum del Papa León XIII, que es la esencia misma de la doctrina social de la Iglesia y que tiene que ver con la base de la construcción ideológica del peronismo en gran parte. La construcción que hace el Papa de los Obreros, León XIII, hace que cuando apareció esta encíclica reafirmando la parte social, la doctrina social de la Iglesia, todos concurrieran a averiguar un poco más sobre León XIII. Pero un día como hoy se ponía de manifiesto la Rerum Novarum. 2 o 3. En primer lugar, señor jefe de gabinete, es una pregunta muy, pero muy específica, pero la verdad que ojalá pueda responderla, no con las vaguedades de la mayoría de las preguntas que se respondieron por escrito. ¿Quién es Martín Maestu? ¿Qué función cumple en el Gobierno Nacional? No lo encuentro en la nómina de funcionarios ni de los organismos descentralizados o empresas del Estado. Así que quisiera saber si es empleado de la Jefatura de Gabinete de Ministros o de alguna otra área. Si lo fuera, ¿en qué categoría revista? Porque es uno de los que lo nombra usted como operadores, como operador suyo, digamos, en las empresas descentralizadas. Una de ellas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, y va mi segunda pregunta puntual, porque se expresan números que no son reales para justificar haber puesto a la empresa en la nómina disponibles de privatización dentro de la ley bases, cuando, después de sostener desde el Gobierno Nacional que el déficit en los últimos 15 años de Aerolíneas Argentinas es de 7.000 millones de dólares, a mí me parece que es necesario hacer esta especificación anual, porque el déficit de aerolíneas en el año 2019 fue de 667 millones, en el 20 654, en el 21 439, en el 22 247 y en el 23 un superávit de 32 millones, con lo cual tenemos una curva ascendente de ingresos y solamente la empresa tiene un endeudamiento con una curva descendente en la misma proporción, por lo tanto hay un balance positivo en términos solamente económico-financieros. Pero además la empresa tiene índices de eficiencia comparables con el resto de las empresas privadas, superando a las dos locales, Flybondi y JetSmart, y a los niveles de las empresas extranjeras. Pero además es altamente calificada en términos de puntualidad, seguridad, mantenimiento. Entonces, como senadores de la Nación, que además representamos a nuestras provincias en un país tan extenso como el nuestro, donde, a mi entender, la garantía del servicio público de transporte incluye a la aerolínea del Estado, dado que, de otra manera,
no sería posible llegar a la mayoría de los lugares de donde venimos. Entonces, garantizar el servicio público de transporte debería incluir a la aerolínea del Estado. Entonces, a mi entender, si no hay razones económicas financieras para justificar su privatización, si tampoco hay razones de seguridad y estándares internacionales, tampoco lo hay, que me justifique por qué está incluido en el pedido de privatización. En tercer lugar, y respecto a esto que es similar, el tema de trenes, resulta que usted y el ministro de Economía le ha negado a Luis Luque la transferencia de los fondos correspondientes, a pesar de que lo ha reclamado en reiteradas oportunidades. Luis Luque, entiendo que es el presidente actual de Trenes Argentinos, funcionario designado por ustedes. Entonces, además de que el presidente de Trenes Argentinos solicitó los fondos, a mí me gustaría que nos haga llegar posteriormente a los senadores nacionales el intercambio de notas a través del sistema GEDE, que espero que el presidente ya haya aprendido qué es, de las correspondencias entre no solamente Luis Luque y Jefatura de Gabinete y Ministerio de Economía, sino también las notas presentadas por GEDE de AFEPROB, de la Fraternidad, de FASE, de SOPSE, ¿sí?, que son operativos de trenes, reclamando al ministro Caputo por los fondos para el funcionamiento ferroviario. Y además le pregunto si toda esa documentación que es formal del Estado va a ser presentada en la causa judicial iniciada por el accidente. Siguiendo esto, había un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo aprobado específicamente para la modernización y las obras de infraestructura del San Martín. Resulta que después del accidente y a pesar del accidente, usted y el Ministerio de Economía solicitaron al BID que sea transformado ese crédito específico en el sistema SBL, que es el sistema SBL, otra línea de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo de libre disponibilidad. Entonces, ¿por qué decidieron sacar este financiamiento que estaba autorizado para específicamente la modernización del tren, después del accidente, traspasarlo a fondo de libre disponibilidad? Otra pregunta. Quiero saber, y termino con esto. Cerrando, por favor. Ya cierro. Gracias, Carolina. Quiero saber si de la misma manera van a actuar con los fondos que están autorizados y aprobados por el Banco Mundial para financiar la Ruta Nacional 34, que no solamente tiene aprobado el financiamiento para el tramo que hoy corresponde desde el límite entre Salta y la ciudad de San Pedro de Jujuy, desde donde soy originaria, tiene aprobado el financiamiento, la obra está licitada, empezó y dio inicio en el mes de octubre y la empresa tuvo que suspender en el mes de enero y hasta ahora porque no le han pagado los certificados de obra, a pesar de que está el financiamiento disponible por el Banco Mundial, por lo cual me resulta no solo absolutamente deficiente, sino una falta de respeto la respuesta que mandó por escrito ante esa pregunta puntual de la Ruta 34, donde me refiere que van a hacer un análisis de la priorización de las obras en función de los presupuestos. En este caso, el presupuesto está, el financiamiento está, la obra está iniciada, la empresa tuvo que paralizarla y llevan 5 meses estudiando o analizando la prioridad, que como bien dijo la senadora Kirchner, en provincias como las nuestras, las rutas se deterioran y en este caso, la verdad que me alarma porque la Ruta 34, además de ser la ruta de la muerte, también es la ruta del dengue y hemos trabajado mucho tiempo para que esa obra sea financiada. Y la última, y termino, hoy en la provincia de Jujuy, y estoy segura que en todos los clubes de barrios del país, tenemos un enorme y serio problema y es que las facturas de luz se han multiplicado al 100, 200 y hasta 300%. Entonces, esta tarde en Jujuy
hay una movida de todos los clubes de un apagón a las 7 de la tarde porque realmente no pueden pagar las facturas de luz y si el gobierno tiene previsto para estas instituciones, además de privatizarlas como quieran hacerlo, ¿sí? Algún programa especial que asista porque si no los clubes van a tener que apagar las luces, cerrar sus puertas y bueno, ya sabemos qué es lo que eso significa. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador. Muy apurados estamos en un momento tan importante para el país. Primero me parece bien que el jefe de gabinete venga a cumplir con la Constitución. Está en deuda de 3 meses, no apareció por el Congreso en marzo, no apareció por el Congreso en abril. Ahora, bueno, está apareciendo ahora. Está bien, me parece importante. La importancia que tiene esto es que usted viene a explicar el programa de gobierno, este es el intercambio que se produce, y obviamente usted tiene que reflejar las políticas públicas del gobierno y nosotros tenemos que informarle al pueblo argentino de la visión que nosotros tenemos, porque aparte esto ayuda a esclarecer las cosas, ¿verdad? Como se transmite por el Senado TV, yo le paso la propaganda al Senado TV, y le llega a todo el pueblo argentino, acá se escuchan las cosas. Por otra parte, para la próxima, le quiero decir de que usted tiene que contestar a viva voz, usted no puede estar leyendo permanentemente, porque se supone que entiende lo que está respondiendo. O sea, conoce, por eso el jefe de gabinete conoce todo el programa de gobierno, y entonces viene acá y se expresa a viva voz solamente para citar los temas. Le digo porque no quisimos molestarle, porque ese es el estilo de la jefatura de gabinete. Viene, hace referencia a los puntos, pero lee la parte que tiene que hacer. Bueno, eso es un detalle nada más, le digo o si no para diputados, porque a lo mejor en diputados le tratan de otra forma. Bueno, el otro tema es cómo se construye esto, o sea, el tema del relato y la realidad. ¿Verdad? Me hace acordar esto a un boxeador argentino que se llamaba Ringo Bonavena, no sé si se escucharon hablar de él, y cuando fue a pelear con Frazier, que era campeón mundial, que era una máquina de pegar, le dice el director técnico, le dice, mirá, vamos bien y estamos ganando, le dice el primer round. Frazier lo demolió en el primer round. En el segundo round dice, estamos bien, vamos ganando, seguí apretando, seguí con la misma estrategia porque vamos ganando. Al tercer round, Bonavena estaba, la verdad, destruido realmente. Y le vuelve a decir lo mismo, el director técnico dice, mira, vamos bien, que seguimos ganando. Y le dice, mira, le dice al director técnico, fíjate bien porque alguien nos está mintiendo, le dice, porque este negro me está demoliendo a trompada, le dice. ¿Verdad? Bueno, ese es como le hizo el relato el director técnico a Bonavena, y como Bonavena vio que estaba sintiendo en su cuerpo que estaba siendo destruido por la realidad. Bueno, acá se hace algo parecido. Entonces se habla, el presidente vino acá en la asamblea y comenzó a hablar de 17.000 puntos. Usted habló de 3.000, ya bajó un poquito el rango. Y por ahí dice 15.000, por ahí 17.000 de acuerdo a la cara del cliente. Va en una parte dice una cosa, otra parte dice otra cosa. Eso con respecto al tema de inflación. Con respecto al tema del trabajo, dice, hay 6 millones de argentinos, tenemos que recuperar el trabajo. Y después hablan del Banco Central con respecto a la emisión, con respecto al tema de, por ejemplo, de la base monetaria contra el PBI argentino. Esa es la parte del relato. Bueno, empecemos por la inflación, ¿verdad? La inflación promedio el año pasado, de enero a noviembre, fue de 8.7 según el INDEX. ¿Ustedes confían en el INDEX? Según el INDEX, 8.7. Si quieren le digo valor por valor desde enero hasta noviembre, para que no construyan ese relato que paramos la hiperinflación, por eso queremos estas medidas. Ahora, ya estamos prácticamente en el 90%. El año pasado, en ese tiempo fue del 95%, hoy en el 90%. El promedio de 8.7 del año anterior, con todos los problemas que teníamos, el proceso electoral, un candidato electoral que decía que el peso era una basura, que iba a destruir el Banco Central, bueno, todo eso que pasó, que se atentó contra el sistema monetario argentino, obviamente ese fue el resultado, 8.7. Ahora estamos en un promedio prácticamente del 15 arriba, en lo que ustedes dicen que más o menos que van curando el tema de la inflación. Y con respecto al tema de la base monetaria, bueno, ahí tuvimos problemas, porque esta gente que está ahora, en especial Sturzenegger, que está afuera, que no da la cara, fue la persona que creó la LEVAC y las LELIC.
¿verdad?, que destruyó la economía argentina, que termina, porque estuvo acá como presidente del Banco Central, y cuando vino a hablar la primera vez, le dijo, el irresponsable, le dije yo, está grabado eso, es usted, le digo, porque la base monetaria de 370.000 que tenía le llevó a 750, emitió LEVAC por 766.000 millones de pesos, y me viene a decir acá que van a llevar a 1.800.000, le digo, ¿y quién va a pagar esto?, le digo. Y después en privado me llama, me dice, lo que pasa es que no para con el esconder el déficit bajo la alfombra, le echa la culpa a Caputo, que estaba a cargo de la Secretaría de... Que después Milei explicó lo que era Caputo, un desastre como economista, ¿verdad? Y eso hace que la deuda del país se fue a 100.000 millones de dólares, teniendo que recorrer al Fondo Monetario Internacional, declarando un default, prácticamente, y obviamente dejando vencimientos que la Argentina no pudo cumplir porque eran más de 20.000 millones de pesos con un saldo exportable de 7.000 en pandemia, todo lo que pasó. Eso fue lo que pasó en los 4 años. ¿Cómo hizo el Estado presente? Salvó la industria nacional, con crédito, obviamente. Salvó el empleo nacional, con crédito, obviamente. Y con el tema del gasoducto Vaca Muerta le ayudó al país a ese problema que hoy ustedes no tienen, a recuperar 7.000 millones de dólares, ¿verdad?, que era la necesidad de importación para poder cumplir con el tema energético. Esa parte no se dice acá. Que acá con el gasoducto Néstor Kirchner se ahorra al país 7.000 millones de dólares que usted hoy no tiene más problema. Esa es la parte que no se habla. Con el tema del Banco Central, explíquele a Azucena y a Caputo, que vinieron a resolver el problema que dejaron de la deuda del 100% del PBI, que cuando nosotros le entregamos con una deuda inferior al 40% y dicho por el propio Dujonge. Esta es la realidad de la que pasaron. Y ahora viene acá, se sorprende. Ahí ¿cómo se dice? En el tiempo de mayo. ¿Qué entregaron el país en default? En default entregaron el país. ¿Quieren números? Hagamos números. Y entonces, basado en este relato de desastre, ¿verdad? Entonces, ahora viene la otra parte. Como viene este desastre, hacemos el decreto 70/20 y ahí usted tiene responsabilidad. Todo esto no es permanente. Como decían los romanos, toda gloria es pasajera. Esto es un tiempito nomás. Acá yo vi varios jefes de gabinete porque hace más de 20 años que estoy acá, ¿verdad? Vi así como usted varios. Ahora el tema, ¿usted cumple con la Constitución o no cumple con la Constitución? Porque si usted no cumple, y usted el presidente, que tiene atribuciones constitucionales, tiene deberes y obligaciones. Y usted como jefe de gabinete que tiene atribuciones y obligaciones. Usted y el presidente no cumplen con la Constitución. Y ese problema que tenemos que crear, gran inseguridad jurídica y gran problema institucional. Y mientras que esté este problema, no va a haber confiabilidad en la República Argentina. ¿Cómo puede hacer usted, ¿verdad?, como jefe de gabinete? Porque esto va a pasar y el día de mañana lo van a denunciar cuando tengamos una justicia diferente. ¿Usted cómo va a aplicar en un tribunal esto? Que derogó en un decreto de urgencia 83 leyes. ¿Cómo va a aplicar eso usted en el futuro? ¿Usted cree que va a pasar gratis esto? ¿Cómo va a aplicar usted que reformó 300 leyes? ¿O usted no sabe, ¿verdad?, que ustedes no tienen potestades para hacer lo que hicieron? Por eso acá por 2/3 se lo rechazó. Arreglaron con los diputados coimeros, como dijo el presidente, para que todavía no lo rechacen. Pero esperen que se incline un poquitito la balanza. Y esos diputados coimeros con lo que ustedes arreglaron, le voy a contar cómo le van a desconocer ahora a ustedes. Lo que va a pasar. Ni bien se incline un poquito, como se está inclinando ya la balanza, ¿verdad? Entonces, no puede ser que ustedes lesionen de semejante forma, ¿verdad?, el sistema republicano de gobierno. Porque cuando el presidente dio, ¿verdad?, que tenía dificultades para aprobar, lo que dijo acá la senadora, primero le insultó a los diputados diciendo que eran todos unos grupos de coimeros, ¿verdad? Después le insultaron a los gobernadores de ustedes, le dijo que eran todos unos delincuentes. Ahí le dijo al gobernador de Chubut, sacó un tuit donde le orinaba por la cabeza. Ese es el presidente que tenemos. Ahora supongo que le habrán puesto un chaleco de fuerza y dijeron, che, pará un poquito, porque si no nos sacamos, pará, terminala, ¿verdad? Ahora usted comparte de lo que dijo el presidente del Parlamento. Comparte que los senadores son todos, los diputados son todos coimeros, que acá somos un nido de rata, y nos vienen a pedir poderes especiales. Este es un tema gravísimo. Le digo a usted porque usted es tan responsable con el presidente, porque usted tiene obligaciones que son constitucionales. No pueden hacer lo que hicieron con el decreto. Tarde o temprano, le digo lo que decía una funeraria en Paraguay, que siempre le digo, Quintana será tu sastre, ¿verdad?
Esta es la realidad. No vayan a creer que el tiempo pasa y me voy, y hoy está una corte, un juez que le dice está bien. Mañana cambia eso. Y mañana usted no le... Yo, como le digo, todos estos ministros que tenían superpoderes, hoy no lo conoce ni su pariente. Y eso le va a pasar a usted. Por eso, ¿qué tienen que hacer? Lo que dijo Perón y lo que repitió el presidente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Se cayó acá y ahora los diputados le dan un hándicap, todavía no tratamos el TNU. Entonces mandan la ley base. Otro desastre. ¿Cómo van a mandar una ley con no sé con cuántos temas para tratarla acá todo lo apurado? Usted ahora viene el apurado. ¿Verdad? Porque el pueblo argentino tiene que saber de qué se trata. Y entonces manda una ley base con extraordinarios superpoderes. Artículo 1, declárase la emergencia general, ¿verdad? Y que se le otorga facultad especial al presidente que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional, artículo 29. La delegación de facultades es expresa y debido a un tema específico, no en general, y menos con el concepto que tiene de que el Estado es una organización criminal que se tiene que destruir. Se lo decimos a ustedes y se lo advertimos a ustedes. No vamos a permitir eso porque nosotros somos democráticos, republicanos y federales. No vamos a aceptar esto, ni del presidente, ni de usted, ni de nadie. No lo vamos a aceptar. Entonces no puede venir acá con un proyecto de ley que tiene otros 300 y quieren tratarlo en 3 días. Ahora usted sigue la audiencia. Creo que escuché uno solo que dijo que había que terminar con el monstruo después. Todos los que vinieron a hablar hablaron mal del proyecto. ¿Pero cómo pretende eso? Después aparte, poderes especiales, dice, escondido dice ahí, el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, inciso A. O sea, la Administración Central, los entes descentralizados, los entes de la seguridad pública. Ese es el A, chiquitito. Y el B, las empresas del Estado, de sociedades mixtas, de sociedades que tienen acciones mayoritarias, todo como sea completo. O sea, superpoderes, prohibido por la Constitución Nacional. Ayer tuvimos la visita de constituyentes acá. Y la verdad, no tiene desperdicio eso. Entonces, no pueden venir con este tipo de proyectos acá a la apurada. Perdieron el tiempo desde diciembre hasta ahora. Porque si ustedes hubiesen sido sensatos, nosotros también hubiésemos actuado, pero de buena fe, como estamos actuando. Entonces dice, bueno, en el artículo A, señor jefe de gabinete, ¿qué quiere cambiar? ¿Cuál es la empresa? ¿Qué va a hacer con la administración del Estado? Después yo voy a explicar por qué no pueden hacerlo y cuáles son los porcentajes de la administración del Estado. En el tema de la seguridad social, ¿qué quieren cambiar? Debatámoslo, no tenemos problema. De lunes a lunes, no tenemos problema. Entonces, ¿qué se hace? Se ataca al Poder Legislativo y dice, uy, se aumentaron el sueldo. Y el presidente, ¿qué hace? No se dio cuenta del que firmó un aumento del 50% del sueldo. Entonces nos reclamó a nosotros que estábamos en el convenio por el 27% del salario, se rasgó la vestidura y dice el Parlamento, pues, ya hablo mal de los diputados, se levantaron los sueldos del 27% y él se aumentó el 50%. Y como es una persona que no se da cuenta de lo que firma, entonces le echó a su ministro de Trabajo echándole la culpa y dice, este tipo me hizo firmar una cosa que yo no entendía. Como dice el juez, no tiene la culpa porque no entiende la Constitución. Una vergüenza realmente. No puede interpretar un presidente de la nación que no sabe, no puede argumentar que no conoce la Constitución. Después viene el tema de las empresas del Estado. Bueno, señores, expliquen las empresas del Estado. Venga usted y explique acá. Venga con su ministro y explique acá. ¿Cuál es la empresa del Estado que quiere destruir? Y nosotros vamos a decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Podemos mejorar la eficiencia de la empresa? ¿O tenemos que destruirla? ¿O hay algún arreglo económico con algún sector que ya le dijeron, esta empresa va a ser tuya? ¿Hay algo de eso? ¿Verdad? Esto da pie a eso, porque esto es una ley que va a tener un alto grado de corrupción. ¿Verdad? Y aparte de eso, de los fondos fiduciarios, comenzaron con el verso de que son cajitas, bueno. Y entonces todo sospecha. Las cajas. Ayer se explicó el tema del fondo Hino. Son 29 los fondos. ¿Ustedes se animan a hacer un debate con cada uno de los fondos? ¿Se animan a hacer eso? A venir acá, usted y su equipo de cosas, y se sienta ahí y hablamos de los 29 fondos. Así se trabaja. Y después vienen con la modernización laboral. ¿No vieron lo que pasó con los trabajadores? ¿Verdad? Protestan, dice, tenemos los paros. ¿Cómo van a tener paro? Si en tal donde en el ENEU ya tienen ustedes un fallo que le dicen que es inconstitucional, porque el presidente dijo que el 14 bis, si pudiera, lo reventaría. El presidente no lo dijo usted, lo dijo el presidente.
Y obviamente que no estamos de acuerdo porque es un mandato constitucional. Le gusta la Constitución de 1853, pero hay una Constitución vigente que es de 1994. Hay que decirle que esa es la que está vigente. Y ahí está el 14 bis, que no la puede reventar y que es inconstitucional el capítulo que mandó para el tema de modernización laboral. Hay que explicarle eso al presidente. Esa es la ley base que trajeron. Y bueno, después tienen el sistema previsional. Se quedan con el Fondo de los Trabajadores, ¿verdad? Después tienen el RIGI, ya lo explicó acá. Y después en el tema del fiscal. ¿Con quién hicieron ese arreglo? El grupo Macri defiende el tema del blanqueo. O sea, funcionario de 5 años para atrás, blanquee lo que quiere, sin trazabilidad. Hagan lo que quieren, cuenta. Entonces cierren las cárceles. No le objeten más a la gente de los programas, 5% del presupuesto. Esta gente se llevó el país. Le están haciendo una ley a medida para 20 empresarios, para que hagan lo que quieran de la República Argentina. ¿Y usted piensa que nosotros podemos estar de acuerdo con eso? No vamos a aceptar eso. Aparte van a sembrar el país del narcotráfico sin trazabilidad, ¿verdad? Esa es la ley de blanqueo que yo no entendía por qué arregló Macri, y acá el séquito Macri le apoya, el blanqueo total. Y obviamente ese piquetero se llevó 3 planes, pobrecito, ¿verdad? El otro delincuente que se llevó el país, y el otro delincuente que estaba en Uruguay, ya le arreglaron la causa, ya puede volver al país después de estar no sé cuántos días prófugo. Esa es la justicia que tenemos. Tenemos problemas en el país, tenemos problemas institucionales, tenemos problemas. Entonces, ¿quieren hacer un gobierno como corresponde? Bueno, hagan las cosas como corresponde. Vengan y discutamos. Y terminen con las operaciones de todo tipo, con los trolls, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque el otro problema que tenemos es que, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Yo le digo, ustedes hablan de la inflación que se desató. No, se desató cuando ustedes le llevaron la devaluación del 120%, ¿verdad? Ahí empezó un grupo a volverse pobre, porque esa canasta, me acuerdo que se rasgaban la vestidura y decían, Alberto Fernández tiene la canasta en 250.000 y el salario de los jubilados está en 150.000. Se quedó corto, porque ahora la canasta está en 850 y los jubilados están en 170. El salario básico está en 231.000 y hay 4 salarios de diferencia. Y el que no gana 850 en este país es pobre. ¿Y ustedes saben idea cuánto nos ganan 850 en este país? Gracias a la gestión de ustedes, gracias a que hicieron una política de destrucción del salario del trabajador argentino y de los jubilados. Cuando destruyeron los jubilados, destruyeron a 9.800.000 personas, ¿o no leíste el presupuesto? Y cuando destruyeron el salario de los trabajadores, destruyeron 13.500.000 salarios. Esto afectó a 20 millones de personas, ¿no entienden ustedes eso? No leen eso. Y vienen acá a publicar que está la salida allá al túnel, como dijo la de Michetti, que está la salida, está el túnel y después quedamos en default. ¿No entienden eso? Ahora, ¿cómo va a ser para recuperar esto? ¿Verdad? Con un salario mínimo. Esto es un ajuste verdaderamente brutal, ministro. Esto no aguanta a nadie. ¿Sabe por qué no aguanta a nadie? Porque un jubilado va al supermercado y con 100.000 pesos tiene que salir corriendo, porque no sabe qué comprar. Un pedazo de queso vale 10.000 pesos. Gracias a esa devaluación. Después 25%, después acumulación 90% sobre el 120%. ¿Qué no va a haber 200% de inflación? Esto es lo que está pasando acá. Y después está el tema de las provincias. Y si la provincia es una joda, por eso están así las provincias. ¿Qué joda? De los empleados públicos que usted habla, el 50% de los empleados públicos de las provincias son docentes. En mi provincia pasa eso. ¿Verdad? De los 50.000 empleados, y esto se replica en todas las provincias. Acá hay gente que ni lo lee ni sabe, ¿verdad? De 50.000 empleados, 25.000 son docentes. Pero además tiene una obligación que es legal y constitucional. Legal por la Constitución Nacional y legal por leyes nacionales, ¿verdad? 50%. Le cortaron el fondo del incentivo docente sin ningún tipo de explicación. Y yo no sé qué arreglaron los gobernadores que dice ahí los gobernadores radicalismo. ¿Qué arreglaron? ¿Verdad? No sé qué arreglaron. Las cajas transferidas, ayer le escuché a la senadora de Córdoba, solamente están hablando de un superávit. El superávit, ustedes saben cuánto es de 1 billón, ¿verdad? Sin tener en cuenta el tema financiero. Y solamente a Córdoba le están debiendo 358.000 millones y a mi provincia le deben 150.000 millones. En algún momento se va a tener que resolver. Entre las dos provincias
solamente habló de la jubilación. ¿Tienen esos números ustedes? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo con las provincias? De la deuda que hay con las provincias. Bueno, ya me va a reclamar el tiempo, por supuesto. Las cajas provisionales. Sí, sí, en efecto. La inversión pública para el crecimiento armónico del país. Eso es constitucional y está en el presupuesto. El sistema de educación, el sistema de salud, la energía. Un kiosco va a pagar 1 millón de pesos de luz. Porque ustedes no controlan el precio, así como hicieron con las prepagas. De 120 se fueron a 550.000 pesos. Y la luz dice, viene acá el secretario de Energía, le pregunta acá a Parrín y le dice, ¿cuánto sale el barril de petróleo? En este momento no estoy sabiendo. Secretario de Energía. Y no sabe cuánto es el costo del kilovatio, del megavatio. Ahí hay una universidad que estaba acá, la compañera Juliana me decía, che, ahí la universidad le vino 14 millones. El mes pasado, querida, este mes va a ver cómo te va a quedar el lomo. ¿Y cómo va a pagar una universidad 14 millones? ¿Y cómo va a pagar un centro de salud 2 millones? No tienen ni idea ustedes lo que... Vienen en una irrealidad total. Y viene a hablar acá que estamos venciendo la de Senador, se cumplieron los 20 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, me faltó tema. Deuda pública, en 3 meses le creció 16.000 millones de dólares a su gran programa de gobierno. 16.000 millones, guarda con ese tema, pero va a terminar peor que Macri, ¿verdad? El riesgo del país está bajando de 2.000, solamente sabe a quién le importa, al sistema financiero. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando se cayó la convertibilidad, el riesgo del país estaba por debajo de 500 puntos y el dólar estaba 1 a 1. ¿Y por qué saltó todo? Porque el sistema social no aguantaba, como no va a aguantar ahora con este nivel de precio de los servicios y con este nivel de precio de la canasta básica. Es imposible. Que concluir. Ya voy a concluir, presidente. No me apriete tanto. Con el tema del presupuesto, ¿verdad? Necesitamos presupuesto. Hagan el presupuesto y así vamos a saber qué es lo que quieren hacer con la administración del país, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que le vaya bien al pueblo argentino, pero queremos que el camino sea correcto. Y ustedes van por el mismo camino que hicieron Sturzenegger, Caputo y Macri, nada más que van más rápido, guarda con eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador Mayans. Gracias, señor presidente. Lo mío concreto. Ministro, jefe de gabinete de ministros, si usted es el jefe de la administración pública de la República Argentina, ¿por qué no cumple con las leyes? ¿Por qué no cumple con la Constitución Nacional que lo obliga a usted a respetar las leyes, cumplirlas y hacerlas cumplir? Específicamente me refiero a los fondos que el Estado Nacional le adeuda a la provincia de La Rioja, de mi provincia, y que están establecidos concretamente en la Ley de Presupuesto Nacional 27701 y que fue reconducido por el señor presidente de la Nación. En esa Ley de Presupuesto hay un artículo 83 que dice que a la provincia de La Rioja le corresponden 47.000 millones de pesos en concepto de un punto de coparticipación perdido allá en el año 1988. Esa deuda que mes a mes no se fue cumpliendo porque el mismo artículo establece la obligatoriedad de hacer un goteo mensual durante los 12 meses del año, se transformó hoy en una deuda de 100.000 millones de pesos. Ahora, para ponerlo concretamente a ese monto, porque quizás la gente que nos escucha, acá hablamos de cientos de miles de millones y no sabemos bien de qué hablamos. Hablamos de que esa plata le permitiría a la provincia de La Rioja duplicar el salario promedio de los enfermeros, de los médicos, de los policías. Le permitiría también la construcción de 2 hospitales, porque hay un hospital, que es el Hospital Central de La Rioja, que está presupuestado en 65.000 millones de pesos. Podríamos construir 2 hospitales con la plata que nos deben.
Pero también, y esto es muy importante, porque el presupuesto provincial de la provincia de La Rioja estableció la suma de 106.000 millones de pesos para toda la obra pública del 2024. Y ustedes están adeudando más de 100.000 millones de pesos. Pero ¿sabe qué, señor ministro? No ha sido tan grave la deuda, o no es tan grave la deuda, como la contestación que usted dio a la pregunta que se le hizo en el pliego, específicamente en la pregunta 908, cuando usted, muy suelto de cuerpo, dice: el presupuesto general de la Administración Nacional es una herramienta de autorización de grado máximo que puede realizar el Estado Nacional. Un renglón y medio. Decir eso y decir que no va a cumplir y que tampoco le importa cumplir es exactamente lo mismo. Pero la gravedad de eso no quedó ahí, sino que cuando le contesta usted al senador Zimmerman, le dice que está en su poder realizar modificaciones, reasignaciones de partidas, mediante la realización de partidas eficientes por cada jurisdicción. Es decir, que puede modificar, sacar, poner, cumplir, no cumplir un presupuesto nacional sancionado por esta Cámara de Senadores, por supuesto también de diputados. Además de eso, cuando se le hizo la pregunta 748 sobre los ATN, no contestó cuánto es lo que va acumulando de la recaudación, pero sí contestó cómo distribuyó esos fondos. Y acá lo voy a decir, que usted le dio ATN solamente a la provincia de Córdoba, a la provincia de Entre Ríos, a Corrientes, a Chubut, a Tucumán, a Jujuy, a Entre Ríos, a Santa Fe y a Misiones. ¡Opa! Ninguna de esas provincias podría llamarse administración justicialista, ninguna. Y todas con una discrecionalidad que solo usted puede saber. Lo que realmente nos genera una gran injusticia. Por un lado, no le cumple a La Rioja y por otro lado, entrega discrecional y arbitrariamente recursos de ATN a otras provincias. Pero aparte de eso, señor ministro, permítame, aparte de eso, y esto es muy importante porque yo quiero que usted se lo lleve antes que se vaya, tengo la nota del 2 de enero de 2024 donde la provincia de La Rioja ya le reclamó al gobierno nacional estos recursos. ¿Y sabe qué? Ni siquiera, por lo menos los senadores le contestó un renglón y medio. A la provincia ni siquiera le contestó. Y esto es muy grave. ¿Sabe por qué, ministro? Porque usted acaba de decir que está queriendo hacer un país confiable y creíble. Le digo algo, si usted no cumple con la ley, si usted no cumple con el presupuesto nacional, si usted se considera con las prerrogativas necesarias para atribuirse, por favor, senadora. Ya termino, de atribuirse las facultades en forma discrecional, no va a haber credibilidad en este país. La única credibilidad se logra cumpliendo las leyes y los compromisos. Y una última cosa, señor presidente, para usted también que forma parte de este gobierno nacional. Hace 2 días pusieron el busto del doctor Carlos Saúl Menem en la Casa Rosada. ¿Cuánto elogio le hicieron al doctor Menem? Que es justo que se ponga su busto porque fue presidente. Pero ¿sabe qué también es justo? Que se cumpla con el resto de los riojanos, que se cumpla con el presupuesto, que se cumpla con los fondos que estamos esperando. ¿Y sabe qué? Porque por favor, termine el presidente Carlos Menem, senadora, en el año 99 también firmó un decreto, sabiendo que a La Rioja la iban a castigar, no le iban a mandar los fondos, que es el decreto 1121 de barra 99, que podrían
reflotarlo y ahora, como están con toda esa onda de reconocer un riojano, reconozcan los que hoy no tienen nada en la provincia. Nada más, espero que me conteste, señor Gracias, ministro. senadora Florencia López. Tiene la palabra la senadora Sandra. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos,